El campamento de los santos de Jean Raspail se presenta como una parábola apocalíptica y polémica que sitúa a la civilización occidental frente a una oleada humana que la desborda, desmantela y, en sentido amplio, juzga. Desde su misma apertura, el texto plantea una tensión dialéctica. Por un lado, la fragilidad material y espiritual de Occidente, encarnada en sus hábitos, sus objetos y sus rituales. Por otro, la fuerza masiva, anónima y sin historia aparente de los que llegan, que no buscan solamente territorio, sino también una especie de reconocimiento del mundo. Raspail construye esa oposición con la intención confesada de exponer una alternativa trágica entre la resignación y la defensa, entre la compasión sin límites y la preservación de identidades, y lo hace mediante imágenes apocalípticas y otra vez cómicas, como si la tragedia quisiera reírse de sí misma para resultar más descarnada. La novela desarrolla su argumento en una unidad casi clásica de tiempo y lugar, unos días decisivos en las costas del sur de Francia, donde una flota fantasmal de emigrantes encalla y se convierte en la presencia que precipita el colapso. Esa flota, compuesta por buques herrumbrosos y por miles sobre miles de seres humanos, aparece como un fenómeno simultáneamente sagrado y profano. Sus cuerpos yacen mezclados con cadáveres, sus cantos recuerdan letanías que parecen antiguas plegarias, y al mismo tiempo actúan como una fuerza histórica que no negocia con las categorías morales cómodas de Occidente. Raspail multiplica el efecto, alternando la mirada serena y lúcida de personajes que observan, como el profesor Calgués que vigila la costa desde su terraza, y la intervención directa de militares, políticos y grupos heteróclitos que intentan, con medidas y rituales, responder a lo aparentemente imposible. El tono dialéctico del libro proviene en buena medida del choque entre sentidos opuestos del deber humano. La caridad convertida en coerción moral frente a la necesidad sacramental de defender una herencia cultural y social. Raspail no se limita a plantear una simple condena del altruismo. Más bien investiga cómo la bondad decidida por la opinión pública y por organizaciones humanitarias puede transformarse en una fuerza ineficaz o contraproducente cuando choca con la aritmética brutal de los desequilibrios demográficos y económicos. Al mismo tiempo, satiriza la impotencia de una élite que, entre el ridículo y la solemnidad, organiza hogueras, discursos, operativos militares y ceremonias religiosas que acaban por subrayar su propia decadencia. Esa doble mirada, crítica de la bulia occidental y de la violencia de la multitud, hace que la novela no se acomode en un solo polo. Acusa, muestra debilidades propias y, con ironía, exhibe la grandeza trágica de quienes resisten hasta el final. Es decir, a lo largo de la obra, Raspail muestra cómo el mundo occidental llega a un punto crítico. Intenta sostener al mismo tiempo la caridad sin restricciones y la preservación de una herencia espiritual, cultural y política que lo ha definido durante siglos. Pero ambas exigencias, llevadas al extremo, terminan chocando de manera irreconciliable. El campamento de los santos concibe el mundo occidental como un espacio que ya no logra conciliar dos mandatos morales que antes creía compatibles: la exigencia de ser caritativo sin límites y la obligación de defender una herencia espiritual, cultural y política que, según el narrador, ha dado forma a siglos de vida común. Cuando la novela despliega esa tensión, lo hace mostrando que ambos impulsos, llevados al extremo, entran en contradicción hasta paralizar todo juicio. La caridad aparece en los primeros capítulos como una forma de presión moral más que como un acto libre. Raspail la muestra convertida en un deber coercitivo. Instituciones religiosas, organizaciones humanitarias, periodistas y autoridades estatales actúan como si la compasión fuera un imperativo absoluto que exige someter cualquier límite, cualquier previsión práctica y aun cualquier juicio político. Dentro del relato, este impulso no proviene de la maldad, sino de la incapacidad para aceptar la gravedad de los hechos. La novela insiste en que la opinión pública occidental, habituada a la retórica del bien, reacciona con discursos inflamados más que con acciones efectivas. Esa caridad que quiere abarcarlo todo no logra dar respuesta a lo que ocurre a escala material. Una multitud gigantesca, movida por la miseria y la esperanza, irrumpe en un territorio incapaz de absorberla. El narrador recalca que cuando la compasión choca con la matemática brutal de los números, la desproporción demográfica, la asimetría económica, la rapidez del acontecimiento, queda reducida a un gesto simbólico, inútil ante la magnitud del fenómeno.
En la orilla contraria, la novela introduce la idea de una defensa que aparece como un deber sacramental, preservar algo que no es simplemente territorio, sino una forma de vida, un legado espiritual acumulado durante siglos. Esa defensa tampoco es glorificada sin reservas. El texto la presenta en muchos pasajes como una respuesta tardía, debilitada por décadas de duda, culpa y erosión cultural. Los personajes que encarnan esta postura, el viejo profesor Calgués, el coronel Dragases, no son retratados como héroes luminosos, sino como figuras trágicas, conscientes de que llegan demasiado tarde y de que la historia ha cambiado de signo. Su determinación se vuelve una especie de último acto moral frente a un destino ya sellado. De este choque surge el tono dialéctico de la novela. Raspail no propone una oposición simple entre buenos y malos, ni reduce la cuestión a un panfleto contra la solidaridad. Más bien muestra cómo ambas fuerzas, la compasión convertida en dogma y la defensa convertida en desesperado ritual, se enfrentan sin posibilidad de síntesis. El resultado es una tensión que el narrador explota literariamente, una civilización que quiere ser justa, pero que ya no está segura de sí misma, y una multitud que avanza con la potencia de un hecho histórico que no necesita justificar su existencia. A la vez, la novela satiriza la impotencia de las élites occidentales. No lo hace mediante caricaturas grotescas, sino mediante escenas donde ridículo y solemnidad se mezclan. Políticos que improvisan discursos vacíos, sacerdotes que intentan reconciliar doctrina y espectáculo, militares que oscilan entre el deber y la duda, todos aparecen atrapados en la contradicción entre lo que deberían hacer y lo que se atreven a hacer. Las hogueras donde se incineran cadáveres, los comunicados oficiales llenos de eufemismos, los rituales de último momento, son imágenes que subrayan la decadencia interna del mundo que intenta resistir sin convicción. La multitud que llega desde el mar tampoco aparece como un simple antagonista, es mostrada como una fuerza desbordante que, en su inmensidad, plantea un desafío que ninguna posición moral puede resolver sin coste. La novela observa esa masa con ambivalencia. Por un lado, la reconoce como impulsada por una miseria histórica. Por otro, la muestra como un torrente que arrasa sin mirar, imposibilitando cualquier diálogo o integración. El choque entre una civilización agotada y una multitud desesperada genera una dialéctica donde ningún polo queda indemne. El resultado es una novela que acusa, cuestiona y se contradice deliberadamente. Critica la abulia psicológica del Occidente retratado y, al mismo tiempo, exhibe sin romantizar la dureza de quienes intentan defender lo que sienten suyo. Señala la violencia latente en la multitud y, sin caer en celebraciones fáciles, señala también la responsabilidad histórica de quienes han construido un mundo incapaz de asumir sus contradicciones. Esa doble mirada la salva de quedar fijada en un solo discurso. Se mueve entre la sátira y la tragedia, entre la denuncia y el lamento, entre la ironía y la desesperación. Por eso la novela termina mostrando la resistencia no como un gesto heroico, sino como una grandeza trágica. El último acto de quienes saben que no pueden detener lo que vendrá, pero eligen enfrentarlo porque creen que, al menos por coherencia moral, no deben renunciar a sus convicciones. Este es el núcleo del tono dialéctico que recorre todo el relato. Dos deberes que se excluyen, dos visiones del mundo que colisionan y una civilización atrapada entre la exigencia de compasión infinita y el impulso de preservar aquello que considera su razón de ser. En el corazón de la narración están los personajes que representan facciones de la conciencia colectiva. El profesor Calgués simboliza la continuidad, la pertenencia a un pasado que cree legítimo conservar hasta sus últimas consecuencias. Su mirada, fría y simbólica, permite contemplar el asedio con una mezcla de compasión íntima y de orgullo que no se deja domesticar. Frente a él, el coronel Dragases encarna la respuesta militar y acaso la violencia utilitaria. Su acción es el gesto que desempata, la voluntad de contener por la fuerza lo que las palabras no logran. Hay además figuras intermedias, políticos, periodistas, curas, milicianos, aventureros, que muestran las tensiones internas del mundo occidental. Algunos ceden al angelismo, otros a la corrupción o al entretenimiento, y pocos mantienen una coherencia casi mitológica de defensa. La masa anónima que llega, evocada como el Ganges o los renacuajos, no es solo un enemigo. Es también un espejo social que devuelve la imagen del pasado colonial, de las políticas fallidas y de una historia que vuelve en forma de multitud.
Narrativamente, Raspail alterna escenas de una crudeza extrema, hogueras con cadáveres, campamentos atestados, saqueos, ejecuciones puntuales, con momentos de ironía ritual. El canto de los monjes que se reencuentran con santos inventados, las conversaciones triviales en salones donde la riqueza celebra su inanidad, los discursos presidenciales que suenan insuficientes. Esa técnica refuerza la tesis central. Lo que amenaza no es solo la invasión material, sino el agotamiento espiritual de una civilización que ha olvidado sus fundamentos. La novela apela así a una memoria histórica de largo alcance para interpretar el presente. Compara procesos, recuerda batallas, invoca símbolos religiosos y patrióticos, y lo hace para forjar un argumento moral que aspira a ser universal, aunque sin disimular su parcialidad. Conviene precisar que en la novela, Jean Raspail construye su efecto narrativo a partir de un contraste deliberado entre escenas brutales y momentos cargados de una ironía casi litúrgica. Cuando describe la llegada masiva a las costas francesas, se detiene en imágenes de una dureza que desborda lo meramente descriptivo. Los cuerpos mezclados con cadáveres dentro de los barcos, el hedor de los campamentos sobrepoblados, los saqueos que estallan apenas la multitud se asienta en tierra firme y algunas ejecuciones que muestran la imposibilidad de mantener el orden. Estas escenas no buscan solo generar impacto, funcionan como el registro crudo de un mundo que se descompone tanto material como moralmente y que ya no puede ocultar su vulnerabilidad tras los discursos que antes sostenían su estabilidad. Sin embargo, Raspail alterna esa violencia con pasajes donde la ironía adquiere un tono ritualista. Los monjes que entonan cantos frente a santos imaginados, las reuniones elegantes donde las élites conversan con la solemnidad vacía de quienes han perdido el sentido de su propia historia, los discursos presidenciales que pretenden ofrecer calma mientras suenan incapaces de contener la catástrofe. Todo ello compone una especie de ceremonia involuntaria de decadencia. Esas escenas no se presentan como sátira directa, sino como el retrato de un orden social que continúa representando sus viejos gestos, incluso cuando ya no cree verdaderamente en ellos. Raspail expone así un universo donde los rituales sobreviven a la convicción y donde la solemnidad funciona como un eco hueco de un pasado que se desvanece. Al combinar esos dos registros, la crudeza sin adornos y la ironía de lo sacramental degradado, la obra subraya su idea central. La amenaza que enfrenta Occidente no se limita a la irrupción física de una multitud, sino que proviene de un agotamiento espiritual profundo. La invasión se convierte en un espejo que refleja una fragilidad más antigua, una pérdida de fe en aquello que, según el autor, sostenía la cohesión de la civilización. La novela insiste en que esta erosión interior vuelve imposible responder de manera firme y que las escenas de violencia o de absurdo no son anomalías, sino los signos visibles de un desgaste que se gestó durante décadas. Para reforzar esa lectura, Raspail recurre constantemente a referencias históricas y simbólicas que amplían el marco del relato. Evoca conflictos anteriores, compara situaciones del presente con momentos decisivos del pasado francés y europeo, y convoca a figuras religiosas y patrióticas cuyo significado se ha vuelto ambiguo en el mundo contemporáneo. Estas referencias no son simples adornos, funcionan como una invitación a interpretar el presente desde una memoria prolongada, a medir la crisis actual en una escala más amplia que la del acontecimiento inmediato. De este modo, la narrativa busca plantear un argumento moral que pretende tener alcance general, aun cuando su perspectiva no oculte las preferencias y convicciones del autor. El resultado es una estructura narrativa que respira en dos tiempos, uno inmediato, visceral, hecho de imágenes que hieren, y otro reflexivo, cargado de símbolos, comparaciones históricas y un tono de advertencia moral. Ese vaivén sostiene la lectura y permite comprender por qué la novela no se limita a relatar un episodio extremo, sino que aspira a interpretar el estado espiritual de toda una civilización enfrentada con su propio límite. Raspail tampoco rehúye el humor negro. De hecho, reconoce que la comedia, la bufonada, pueden servir de antídoto frente al horror. En muchos pasajes el absurdo toma la faz de lo trágico. Niños jugando con banderas, curas que bautizan apresuradamente a moribundos, funcionarios que redactan decretos incongruentes.
Esa risa amarga obliga al lector a no acomodarse. La comicidad no mitiga la catástrofe, la expone en un registro distinto, más peligroso aún porque desnuda la violencia simbólica que permite la deshumanización. Así, lo grotesco y lo sagrado se entrelazan y provocan una reflexión incómoda sobre responsabilidad, culpa y destino colectivo. La novela ha sido descrita como controvertida y racista porque su construcción narrativa presenta a los migrantes casi siempre como una masa homogénea, sin rasgos individuales ni complejidad humana, asociada de manera constante con la suciedad, el desorden, la irracionalidad y la amenaza. Esta representación ha sido leída por muchos críticos como una deshumanización sistemática, ya que la multitud no aparece compuesta por personas con historias, motivaciones o diferencias internas, sino como un bloque indistinto que avanza y destruye por su sola presencia. A esta visión se suma el hecho de que Raspail utiliza frecuentemente imágenes que evocan estereotipos coloniales, tanto en las descripciones físicas como en la manera en que los personajes occidentales interpretan a los recién llegados, lo que intensifica la lectura de que la novela reproduce jerarquías raciales tradicionales. Otro elemento que contribuye a la polémica es el modo en que la obra opone civilización y barbarie. Occidente es retratado como un mundo frágil, pero portador de una herencia espiritual y cultural que merece ser defendida, mientras que la multitud migrante simboliza un colapso inevitable, un desborde demográfico de dimensiones casi míticas. Esta estructura dual ha sido interpretada como una legitimación literaria del temor a la mezcla cultural y como un relato que atribuye el fin de una civilización no a sus contradicciones internas, sino a la irrupción de pueblos considerados ajenos e incompatibles. Para algunos lectores, el hecho de que el autor enfatice continuamente el carácter otro de la multitud, incluso en términos de olor, comportamiento o lenguaje, acentúa la sensación de que la diferencia cultural está presentada no como diversidad, sino como amenaza existencial. La novela también es vista como problemática por la manera en que explora la culpa histórica de Occidente. Aunque el libro la menciona, lo hace con un tono que muchos han considerado irónico o despectivo, presentando ese sentimiento de culpa como una debilidad moral que abre las puertas al desastre. La combinación entre la exaltación de la defensa identitaria, la representación inquietante del otro y la crítica feroz a la compasión institucional ha sido interpretada para algunos como una argumentación que coincide con discursos anti-inmigración contemporáneos. En ese sentido, la obra se vuelve polémica no solo por lo que narra, sino por las resonancias políticas que genera en debates actuales. En conjunto, estas características explican por qué diversas fuentes ven la novela como racista y profundamente controvertida. Su estilo extremo, su imaginería cargada y su visión radical de la convivencia cultural generan interpretaciones encontradas. Para algunos es una advertencia moral, para otros una alegoría que perpetúa miedos y prejuicios históricos. En el plano político, la novela plantea preguntas que no tienen una respuesta moralmente simple. ¿Es racismo la defensa intransigente de fronteras y modos de vida? ¿Es traición la compasión que no prevé consecuencias? Raspail insiste en que la alternativa no es antropológicamente neutra. Defender una cultura implica asumir sacrificios que la compasión acrítica no puede resolver. Esa formulación provoca la fricción dialéctica, produce rechazo y fascinación, porque obliga a elegir entre valores que a menudo se presentan como innegociables. El autor, consciente de la explosividad de su argumento, lo plantea en términos de tragedia. Occidente puede optar por la resignación, aceptando su dilución, o por la valentía severa de la defensa, con las consecuencias que ello entrañe. En ninguna de las dos salidas reina la sencillez. La novela lo subraya con imágenes que dejan huella. Finalmente, la fuerza del libro reside en su capacidad para operar como espejo. Mientras narra un supuesto desembarco apocalíptico, obliga a interrogar las políticas de migración, las responsabilidades económicas y morales del norte y los factores históricos que producen desigualdades masivas. Su valor literario no está en ofrecer una solución, sino en provocar una discusión profunda sobre identidad, pertenencia y supervivencia. Y aunque muchos rechazan su diagnóstico y algunos señalan sus excesos, la novela conserva un vigor polémico que funciona como llamada de atención, a veces tosca, a veces lúcida, sobre las elecciones colectivas que definen la continuidad o la disolución de una civilización.
En suma, El campamento de los santos es una obra que mezcla profecía, sátira y tragedia, que construye un duelo entre fuerzas contrapuestas, compasión versus defensa, pudor versus supervivencia, memoria versus masa, y que invita al lector a confrontar, sin consuelos fáciles, la fragilidad de lo que consideramos nuestro. Su lectura obliga a escuchar los dilemas que atraviesan la política, la ética y la historia, con la incomodidad incisiva propia de toda obra que reclama, por encima de todo, pensar en términos colectivos y no solo en nociones morales prefabricadas.